Otra barrera teológica puede ser, y ahí me olvidé de, ahí va, puede ser el castigo, que está relacionado con el concepto anterior de pecado, pero, pero es más fuerte porque es el castigo divino, ¿no? Se ve como una forma de retribución de Dios por las malas acciones. Esta visión sugiere que las dificultades físicas o mentales son el resultado de la justicia divina. Y hay otra barrera que tiene que ver con las posesiones diabólicas o de demonios, ¿no? Bien conocemos que hay muchas tradiciones religiosas donde las enfermedades mentales y las discapacidades en general han sido interpretadas como signo de posesión demoníaca. Esta creencia puede llevar a tratamientos inadecuados e incluso perjudiciales, como pueden ser los exorcismos o liberaciones, ¿no? En lugar de proporcionar el apoyo médico, psicológico, espiritual que estas personas necesitan. Como también la comprensión, la empatía, ¿no? Bueno, y una barrera más que esta también es muy actual, que es la falta de fe. ¿No? La creencia de que la curación está directamente vinculada a la fe personal, ¿no? Esto es una barrera significativa, sobre todo en espacios donde hay campañas de milagros, ¿no? Donde se pone mucho en juego eh, el protagonismo o la acción o la puesta en práctica de su espiritualidad de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con esta perspectiva? Que no solo culpa a la persona por su condición, sino que también puede generar una profunda sensación de fracaso y de desesperanza, ¿no? Entonces, no es difícil concluir que muchas personas con discapacidad y sus familias no se acercan a las comunidades religiosas, y ahora especialmente hablando de las evangélicas, o simplemente se alejan de Dios, porque se enojan, porque descreen también, ¿no? Muchas personas son ateas, porque tenemos la idea que cuando hay todo esto a nivel inconsciente, hermano, no es que uno es una persona mala y tiene todo esto calculado, son cosas que van sucediendo y que se van construyendo en las diferentes comunidades, ¿no? Cómo una persona con discapacidad va a formar parte de una iglesia donde tenemos un Dios todopoderoso, eh, y viene esta persona acá a mostrarnos la debilidad de la iglesia, ¿no? Entonces, hay muchos espacios que a partir eh, de esta irrupción, ¿no? En la normalidad, bajo el manto de la teología de prosperidad también, la persona con discapacidad irrumpe con desorden, con otra estética, ¿no? Con otros desafíos a replantearnos en qué Dios creemos y si todos somos y todas somos semejantes o creados a imagen de Dios. Fíjense cuántas cosas tenemos para charlar, dialogar, reflexionar, ¿no? Y poner en las manos de Dios. Y sí, porque las personas con discapacidad van a perturbar y confundir el orden aceptado de muchas sociedades y no solamente de las comunidades religiosas, contradiciendo ideas de perfección, de propósito, de recompensa, éxito, estatus. A las personas con discapacidad no las vamos a ver en las publicidades, en los comerciales o conduciendo un noticiero en la televisión, ¿no? Porque está esta imagen que van a devolver, ¿no? A la comunidad. Bueno, y las familias, ¿no? Con personas con discapacidad sufren mucho y padecen mucho la discriminación en muchos ámbitos donde debería ser un lugar de confianza y aceptación. Eh, la- Sucede con la familia, sucede en la escuela, sucede en el club y tristemente también está la posibilidad que suceda en las comunidades de fe o en las iglesias. Y cuando se invisibiliza y se silencia, estamos creando barreras y obstáculos, ¿no? Eh, Hay un concepto que me gustaría conversar con ustedes que es muy importante porque nos va a ayudar a cómo podemos interiorizar este concepto, ¿no? De discapacidad.
esta es una mirada que tiene sus... no todo el mundo está de acuerdo con esta mirada, porque claro, estamos en el medio de un cambio de paradigma, porque claro, la discapacidad siempre se ha visto desde el modelo médico, o sea, desde la enfermedad, desde la falta, desde la falencia, y no desde la posibilidad social de inclusión, ¿no? Entonces, cuando pensamos que la discapacidad es una construcción social, se empiezan a caer, ¿no? Diferentes mitos, diferentes prejuicios, o debería suceder, ¿no? Entonces, ¿qué dice este modelo? Dice que las barreras que obstaculizan la vida plena de las personas, son las que provocan la sociedad y no necesariamente la discapacidad. Entonces, esto que es sí, es polémico en un punto, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, a ver, no tengo que cambiar acá. Esto que parece raro, ahí les explico. Si hiciéramos esta tabla, ¿no? Pensando en la columna azul, pensando que es la discapacidad, el grado de discapacidad. El 1 es una discapacidad muy leve, ¿no? Y el 10 es muy comprometida, ¿sí? Y la columna B va a ser las barreras que van a existir en una sociedad X. El 10 va a ser muchas barreras, ¿no? Que obstaculizan el desarrollo de la vida. Y el 1 va a ser menos barreras. Entonces, imaginemos, acá les puse dos imágenes, una persona con autismo que por lo general tiene hipersensibilidad sensorial, a veces tiene que ver con lo auditivo. Tal vez esta persona tiene muchísimas posibilidades de adaptación a entornos escolares, laborales, ¿no? Con posibilidades incluso hasta de formar una familia, pero si se encuentra en un espacio donde hay, o sea, no es mirado primero, y después donde hay mucho bullicio, mucho estímulo visual, y hay mucho ruido y muchas cosas que van, mucha información sensorial a su alrededor, eso va a obstaculizar, no quiero decir esa palabra que me va a salir, va a ser una barrera grande para que esta persona pueda desarrollarse plenamente. Entonces, a pesar de que tiene una discapacidad que puede pasar desapercibida, si la barrera es muy grande, el obstáculo también lo va a ser. Ahora veamos la imagen de al lado. Este es muy conocido, esta persona, no sé si la conocen. Se llama Nick, el apellido ahora no lo sé pronunciar, así que no lo voy a decir. Él nació con amputación de miembros inferiores y superiores, no tiene ni brazos ni piernas, pero tiene un entorno tan acomodado a su condición que esta persona, además de ser millonaria, eh, da talleres, da charlas, viaja por todo el mundo, tiene su familia, tiene todas las sillas adaptadas para que él, si fijan en su pie, tiene dos dedos nada más, y con ese pie mueve su silla, puede manejar computadoras, tiene todos los baños adaptados, tiene piscina también, además con alarmas de seguridad, como para cuando él se encuentra en peligro, saltan esas alarmas y hay gente que lo puede asistir. Entonces, en un contexto donde casi no hay barreras para él, su desenvolvimiento, digamos, en la vida es casi pleno, ¿no? Entonces, esto nos sirve, ¿por qué? Porque nosotros que estamos, o que hemos tenido, o nuestras familias, o nuestros entornos latinoamericanos, pueden estar más afectados que otros espacios que están, por ejemplo, en países desarrollados, donde las barreras son inferiores. Les voy a dar otro ejemplo muy simple. ¿Por qué? Porque también las barreras pueden empeorar la condición, por ejemplo, física de una persona. Un niño que nace con, hay una condición, un síndrome de espina bífida, capaz que alguno conoce, que es una enfermedad que, bueno, tiene como diferentes impactos en el cuerpo. Si esa persona no está atendida tempranamente, es decir, si no tiene un contexto donde
haya una atención médica adecuada, un espacio educativo donde haya una detección temprana también, o una familia con recursos, no solo económicos, sino también eh, intelectuales o de posibilidades de interpretar la realidad, ¿no? Un poco más amplia, puede provocar que ese síndrome eh, afecte su futuro, su desarrollo físico, ¿no? En cambio, en otro contexto donde puede ser atendido de una forma más temprana, con tratamientos, con terapias y demás, va a tener un futuro mucho más prometedor que si no lo tuviese. Entonces, bueno, para que veamos cómo es una construcción social la discapacidad. Obviamente, hay diferentes, ¿no? Gravedades, por decirlo así. Hay personas que están muy comprometidas físicamente o incluso intelectualmente, como me ha tocado también trabajar, que son dependientes de terceros a lo largo de toda su vida, ¿no? Y ahí aparecen otras cosas, como cuando los padres son grandes y ya es más difícil cuidarlos, atenderlos, o cuando los padres ya por la edad fallecen y queda el hijo huérfano, que por más que sea adulto, aún necesita de cuidadores. Y en todo eso también la iglesia tiene o puede tener un compromiso o una posibilidad de acompañar, ¿no? Y cuidar de esas vidas. Y esto tiene que ver también con, como les decía, con la pobreza. La relación entre pobreza y discapacidad es muy cercana. Para obtener una mayor comprensión de esta ligadura que existe entre la desigualdad social, la pobreza y la discapacidad, se realizaron diferentes estudios, diferentes estadísticas, y la verdad que los números, yo si puedo después se los voy a compartir o se los voy a hacer llegar, son alarmantes, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y esto es porque van creando un círculo vicioso, ¿no? Donde la pobreza conduce a la discapacidad y la discapacidad puede atrapar a las personas en la pobreza. Se ven muchísimos chicos jóvenes, de hasta 30 años podemos decir, que están deambulando por la calle como cirujas o eh, personas indigentes que posiblemente tengan una discapacidad intelectual, muchos chicos con autismo que quedaron solos por llegar a la vida adulta y no han encontrado un espacio de contención o políticas de salud, de educación, sociales, que puedan acompañarlos a poder, ¿no? Insertarse en la sociedad de una manera más saludable. Porque lamentablemente las iniciativas que tienen que ver con la erradicación de la pobreza no van a cubrir, en muy pocos países cubren a esta población que tiene discapacidad. Bueno, voy a adelantar esto. Bueno, durante mucho tiempo, y voy a hacer énfasis todavía en esto, que se ha tenido la idea, ¿no?, de que la discapacidad es una enfermedad, que infiere en el plan divino de Dios, que es un error de la naturaleza, ¿no? Como que estas cosas van tomando preponderancia, ¿no?, frente a otras miradas. Entonces, todas esas se han hecho una interpretación limitada de los encuentros con Jesús, ¿no? Y entendiendo los milagros únicamente como la curación de enfermedades. Con esta perspectiva, se han realizado innumerables campañas, como les decía hace un ratito, campañas de milagros, donde se convoca a los enfermos para sanar sus cuerpos, liberarlos de demonios y poner a prueba su fe. Y aquí, o sea, no estamos cuestionando el poder y la voluntad de Dios para que los ciegos vean o que haya este tipo de milagros, ¿no? Nunca me atrevería a poner en duda eso, ¿no? Pero por la vida, por los testimonios, ¿no?, por las experiencias que hemos tenido, sabemos que muchas personas, la mayoría de ellos, conviven con sus discapacidades toda su vida. Y esto también, y es lo que, ¿no?, tenemos que acomodar a nuestra forma de pensar o a nuestra espiritualidad, también conforme a la soberanía de Dios. Hay una red
que ellos trabajan son todas personas con discapacidad. La sigla es EDAN. A ver si- que es la Red Ecuménica de Defensa de las Personas con Discapacidad. Y ellos realizan, y esto es muy interesante, porque ellos realizan una distinción entre los términos de curación y sanación. La curación se va a referir a la recuperación de la salud tras una enfermedad. Mientras que la sanidad o la sanación se va a referir a la restauración de la persona, ¿sí? Que también va a abarcar, ¿no? Como lo vemos en el caso de Bartimeo, la recuperación de su vista, ¿no? Y ahora, ¿cómo esta diferencia? O sea, ellos usaron esa diferencia, ¿no? Como una propuesta de una mirada, ¿no? Una mirada diferente. Eh, y es importante porque esta interpretación es una interpretación más holística, ¿no? Que abraza a todo el ser humano en su totalidad y no solamente a su condición o de enfermo o de persona con discapacidad, ¿no? Cuando uno hace esta mirada sesgada y lectura de los relatos bíblicos, está haciendo también